Y justamente todo lo que hay dos cosas, de hecho, de estos cuatro elementos que voy a explicar ahorita, que son los errores, las cegueras y la reflexión. De estos cuatro, lo único que nos jode la vida son las cegueras. No los errores, porque aun cuando vivimos en la cultura del perfeccionismo, nos han enseñado que el error es malo. De hecho, en nuestra cultura todo el mundo hace lo posible para esconder sus errores, ¿no? O justificar sus errores. Y el problema es que cuando, por nuestra propia naturaleza o biología, estamos diseñados para aprender de ellos. De ahí que Maturana y Dávila reconocen que el vivir humano está marcado por errores y cegueras, pero esos también son oportunidades para la reflexión y el aprendizaje. ¿Y qué son los errores? Bueno, los errores siempre, si se dan cuenta, siempre aparecen posterior a una decisión o a una acción. Es decir, los seres humanos a través de por lo menos 3.5 millones de años, si hemos llegado a donde hemos llegado, ha sido gracias a que hemos aprendido por ensayo y error. Y son inevitables en el proceso de vivir. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Mientras te sigas peleando, sigas resistiendo el que eres vulnerable, susceptible de equivocarte, vas a seguir sufriendo, porque los errores los vamos a seguir cometiendo, porque no nacimos sabiendo, ahora sí que nacimos sabiendo nada de nada y sabiendo todo de todo. Y son inevitables y son necesarios para seguir aprendiendo. ¿Dónde surge el problema? El problema surge cuando empiezo a negarlos, cuando caigo en la trampa del perfeccionismo y empiezo a negar que soy un ser humano susceptible a cometer errores. Y luego además eso lo quiero tapar o encubrir con la arrogancia de don Perfecto, Doña Perfecta. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes son Doña Perfecta o Don Perfecto? ¿No? Y obviamente, pues es como apostarle al perder, porque por muy perfecto o Doña Perfecta que quieres ser, siempre va a haber errores que vas a cometer. Entonces, ¿por qué no empezar a reconocer y a reconciliarse con esa parte? Porque si niego o voy por la vida negando mis errores, pues nunca voy a aprender y muy probablemente voy a volver a caer en lo mismo. ¿Y qué pasa cuando, y bueno, en el contexto, tanto, aunque esto lo he trabajado más en el ámbito organizacional, pero bueno, esto también ocurre en la familia, ¿no? Inclusive en la pareja, ¿no? Cuando yo niego el error o niego mis errores, eso inevitablemente me va a llevar a mentir. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre cometer un error y mentir? Que cuando yo cometo un error no me doy cuenta hasta que lo cometo. Pero cuando miento, ya lo hago con plena conciencia. Esa es la diferencia. Y cuando yo empiezo a vivir mi vida mintiendo a conciencia, eso también a la larga se vuelve un infierno. Porque además todos sabemos que no podemos sostener la mentira por mucho tiempo, ¿no? Ahora, por el otro lado, algo que también nos limita mucho son nuestras cegueras, ¿no? Que son esas limitaciones que están asociadas a nuestro sistema de creencias, ¿no? Que limitan y sesgan nuestra percepción. Todas las trampas y las negaciones culturales que vamos a ver más a fondo adelante tienen que ver con esto, con nuestras cegueras. Pero la herramienta para aprender estos errores y empezar a identificar esas cegueras y trascenderlas es justamente la reflexión, como una herramienta de transformación. Y cuando empezamos a practicar la reflexión como una herramienta de reflexión, pues esto es lo que inevitablemente nos va a llevar al crecimiento, ¿no? Y a identificar nuevas oportunidades de aprendizaje. Y esto es lo que nos va a llevar a fortalecer la conciencia a tener una conciencia de la responsabilidad. Porque seamos conscientes o no, somos responsables de los mundos que generamos a través de nuestras acciones, emociones y decisiones.
Yo no diría que es como una verdad absoluta, pero si de verdad nos tomamos muy en serio este planteamiento de que somos responsables de los mundos que generamos, como ya Maturana lo planteó en la biología del conocer, a través de sus acciones, emociones y decisiones. Cuando yo me hago primero consciente de esto y además responsable, eso ya es cuando yo puedo decir que tomo las riendas de mi propia vida y me dejo de joder con la víctima. Porque más en nuestra cultura, cómo nos gusta victimizarnos. Y por otro lado, este trabajo de reflexión, de manera como yo la vería más como una disciplina, ¿no? Que tampoco tiene que volverse una obsesión, ¿no? Pero la capacidad de reflexionar de manera consciente sobre nuestro vivir es lo que nos permite ampliar nuestra comprensión y transformar nuestras prácticas, ¿no? Nuestras formas de vida, nuestras acciones, nuestros hábitos. O sea, es muy difícil que tengamos un cambio de hábito si no hay un proceso de reflexión y conciencia. O sea, no podemos cambiar nomás por tener ganitas. O sea, tiene que ser un proceso consciente. Y algo que apoya mucho en este proceso son lo que Jimena le llama las conversaciones liberadoras, ¿no? Que son también conversaciones reflexivas, que es un proceso reflexivo que nos permite identificar esas contradicciones internas, ¿no? Que vivenciamos de manera inconsciente, que generalmente esto nos puede permitir identificar esos patrones de autodepreciación o de sumisión para ya de manera consciente elegir el paraíso en el que queremos vivir. Y aquí te hago la pregunta, ¿todavía te sientes culpable cuando cometes un error? Porque si la pregunta es sí, es porque muy probablemente estás atrapado o ya caíste en la trampa del perfeccionismo, que es una trampa cultural, que nos impide reconocer el que somos seres falibles y que gracias al error podamos seguir aprendiendo. También te preguntaría, ¿qué cegueras podrías estar pasando por alto que están afectando tus relaciones? Y básicamente hay dos tipos de cegueras. Por un lado, las negaciones, que muchas veces están más vinculadas con las emociones, y las trampas culturales. Entonces, vámonos por partes. ¿Qué son las negaciones y trampas culturales? Bueno, son hábitos y patrones generalmente inconscientes. Eso es lo interesante de esto, porque no nos damos cuenta, porque las tenemos por decir, introyectadas que no nos damos cuenta, que bloquean la confianza y el cuidado mutuo en las relaciones y en el convivir armónico como consecuencia. De entrada, son invisibles, o sea, como operan de manera inconsciente, no nos damos cuenta cuando ya estamos atrapados ahí. Es lo que yo llamaría la verdadera Matrix, ¿no? O sea, esa es la verdadera Matrix, que nos hace vivir una vida en malestar. Cuando ya toman control de nuestra vida, pues son las que se encargan de separar equipos y romper la confianza. Para los que tomaron el avanzado, pues es el Chucky, es la materia prima del Chucky. Y además son persistentes. Y sobre todo, muy difícilmente las logramos trascender si no hay conciencia de ello. Porque ya se forma parte, se vuelve en un modo de vida, un estilo de vida, que ya lo damos por obvio, ¿no? Es lo que le llaman por sentido común casi casi, ¿no? Por ejemplo, la competencia. La cultura de competencia es algo que pues, en nuestra cultura mucha gente lo da como hasta algo sano, ¿no? Algo positivo. Es más, algo hasta necesario.
Y esto en el ámbito empresarial se promueve mucho, ¿no? La cultura de la competencia. El tema es que cuando fomentamos la competencia, sin darnos cuenta, estamos fomentando la división. Y como consecuencia, destruimos la colaboración. Entonces, una de las cosas que yo les hago ver a mis clientes en las empresas es, o sea, para que en sus equipos surja la colaboración, lo primero que tienen que erradicar son los hábitos que contribuyen a la competencia. Son mutuamente se excluyen mutuamente. Entonces, ¿qué es lo primero que, pues mi trabajo es hacerle ver esto a los clientes, ¿no? Como a los líderes. Tú como líder, ¿en qué medida con tus actitudes, tus comentarios, tus conductas y tus hábitos, porque muchos de ellos ni siquiera los tienen consciente, estás fomentando en tu equipo una cultura de la competencia? Entonces, si tú como líder estás fomentando la competencia, ¿cómo esperas que tu equipo quiera colaborar? Porque existir un contexto de competencia, de forma inmediata estás excluyendo la confianza. En un contexto de competencia no cabe la confianza, no cabe la vulnerabilidad, no cabe la colaboración. Pues lo primero que tienes que hacer es crear un contexto de colaborativo, de confianza, que dé seguridad psicológica, para que su sistema nervioso, su amígdala no se altere, ¿no? Y entre en un modo de supervivencia. Entonces, lo primero que mi trabajo es hacerles ver eso a los líderes, ¿no? Que también aplica a los papás, ¿no? Obviamente. ¿Qué hábitos culturales invisibles en tu vida personal o profesional podrían estar bloqueando esas conexiones o vínculos auténticos? Y ahora entramos a las negaciones culturales, porque toda negación, seamos conscientes o no, nos produce un dolor, hasta inclusive biológico, ya no digáramos emocional o psicológico. Y las negaciones culturales, desde la perspectiva de la biología cultural, pues son esas dinámicas relacionales que niegan la legitimidad, la dignidad y la libertad del ser. Que como vimos previamente, esto es producto de negar la biología del amar, de no aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia, de no permitirle ser, de no reconocerlo como un ser digno. Ejemplos: cuando negamos nuestras emociones, ¿no? O las reprimimos. ¿Cuántas veces no nos dijeron, y más a los hombres, ¿no? De niños, no llores, los hombres no lloran? Entonces de ahí aprendimos a negar nuestras emociones, y eso es muy doloroso, ¿verdad? O negar nuestra vulnerabilidad. O sea, ¿cuántos no han tenido un jefe que no se equivoca? Que le cuesta trabajo reconocer sus errores, sus fallas, porque él cree que si él reconociera sus errores, eso le quitaría autoridad, ¿no? Muchos líderes con los que yo he trabajado, empresarios, están muy clavados, o sea, tienen muy arraigado esto. Y pues mi trabajo es hacerles ver que eso, lejos de fortalecerlo, este tipo de creencias o negaciones, lejos de fortalecerlos, los debilita como líder, ¿no? Porque además ellos, sean o no conscientes, están modelando comportamientos en su gente. O negar la diversidad, ¿no? Porque hay gente que se viste distinto, o tiene preferencias sexuales distintas, o creencias distintas, ya lo veo como una amenaza. Cuando veamos que todos tenemos una percepción, todos percibimos la realidad de manera distinta, no todos percibimos la misma realidad, que es una construcción subjetiva. O negar la interdependencia, ¿no? Esperar que todos resuelvan solos, que esa fue otra de las trampas, negaciones que yo pongo y traía muy arraigado, ¿no? Y ya, también por herencia ancestral, ¿no? Esto pues desde niño, ¿no? De que aprendí a que me la tenía que resolver yo solo, y de ahí mi dificultad de pedir apoyo, ¿no? Porque no, pues cómo yo voy a pedir apoyo si yo puedo solo, o yo tengo que poder solo, ¿no? Porque entonces si pido apoyo, entonces eso me hace ser un hombre débil.
Y lo curioso es que esto no más le pasa a los hombres, también le pasan a las mujeres, ¿no? A las doñas huevotes, ¿no? ¿Qué impacto puede generar esto en nuestra vida? Bueno, pues de entrada eso nos causa un gran dolor relacional y ruptura en esto que hablábamos del equilibrio entre el organismo nicho, ¿no? Entonces, si yo vivo o me desenvuelvo en un ambiente muy competitivo, pues esto hasta biológicamente, fisiológicamente, me va a mantener en un estado de alerta continua, porque mi amígdala está alterada, ¿no? Porque detecta un entorno hostil y amenazante, y eso me pone en un contexto de supervivencia, y eso me pone a la defensiva. Y de ese contexto, imposible generar confianza, y mucho menos vulnerabilidad. A diferencia de si vivo en un entorno relajado, donde hay confianza, donde yo me siento cuidado, protegido por un equipo de trabajo o una familia, donde yo puedo ser yo, donde yo puedo ser auténticamente libre, donde yo sé que voy a ser legitimado por lo que soy, donde yo no voy a ser juzgado. Imagínense, ¿no? Vivir en una familia así o en un trabajo así, sería maravilloso. Lo curioso es que esto se puede generar. El tema es que pues, los líderes tienen que tomar conciencia de eso y ponerse a chambear. De que cuando negamos los aspectos fundamentales de la estructura biológica del ser humano, generamos sufrimiento y desconexión. Así de simple. Cuando yo me desconecto de esta biología de la mar, en automático me estoy generando las condiciones para seguir sustentando esos estados de malestar y de sufrimiento, tanto internos como en mis relaciones, porque se vuelve un círculo vicioso. Yo te pregunto, ¿cómo te ha impactado negar tu vulnerabilidad, sobre todo a los hombres, en tu capacidad para construir confianza en tus relaciones? Yo hace algunos años creía que para ser vulnerable, primero había que confiar, ¿no? Porque además es parte de lo que nos enseñan, ¿no? O sea, yo no puedo ser vulnerable si no confío primero en el otro. Y resulta que cuando me puse a investigar todos estos fundamentos fisiológicos, de cómo opera nuestro cerebro ante ciertos contextos, descubrí que la confianza surge después de la vulnerabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder confiar, primero, o hacer que los demás confíen en mí, primero tengo que mostrarme vulnerable. Es decir, la vulnerabilidad es lo que genera la confianza, no al revés. Y esto de entrada, cuando se los digo a los líderes con los que trabajo, pues sí, es como un shock, ¿no? O sea, lo ven como muy amenazante. ¿Por qué? Pues porque generalmente viven en un ambiente de lucha muy hostil, ¿no? Ahora sí, entremos al tema de las trampas culturales. ¿Qué son? Pues son presiones sociales que refuerzan el sufrimiento. O sea, como si ya no tuviéramos suficiente con lo anterior, con las negaciones, ahora todavía hay que lidiar con esto. Y hay, por lo menos yo he identificado en mi trabajo profesional como 20, que son las que más nos joden. Ahí, ahorita con lo de la encuesta que les pedí, pues ahí mencioné nada más como 5 o 6, pero que son como, en cierta manera, las más comunes, ¿no? ¿Cuáles son estas presiones sociales que refuerzan este contexto de sufrimiento y malestar? Que generan estrés y que además limitan el poder generar relaciones auténticas. Pues esto del sentido de urgencia, ¿no? O sea, eso de meternos prisa interna, todo urge. ¿Quién no ha tenido un jefe exigiendo plazos inmediatos? O una papá, una mamá, ¿no? Sobre todo un papá, ¿no? Perfeccionismo. Y esta trampa nos lleva a un contexto donde nunca nada es suficiente. Y entonces ahí estamos en la vida donde haciendo, queriendo hacer las cosas mejor y nunca sentimos plenitud. Siempre sentimos que no damos el ancho. O la competencia, ¿no? La rivalidad en lugar de la colaboración. Y hace rato yo mencionaba que cuando yo compito con el otro, me estoy negando a mí mismo. Porque estoy dejando que el punto de referencia en mi vida sea el otro, no yo. Y entonces ahí también me estoy faltando el respeto a mí mismo. Y no me estoy amando a mí mismo. Entonces, lo que plantea Maturana y Dávila es justamente eso, recuperar el respeto y el amor por mí mismo.
Cuando yo de verdad recupero el respeto y el amor por mí mismo, en automático dejo de competir, me salgo de ese jueguito perverso y simplemente dejo que los demás pues, vivan su vida, ¿no? O la trampa de la conformidad, ¿no? Cuando como borreguito sigo la decisión de las mayorías y no cuestiono, me resigno y a todo le digo que sí, aunque eso me genere un profundo malestar. O la trampa del individualismo, que es a lo que el sistema moderno capitalista nos ha llevado. De hecho, se sabe que lo primero que tuvo que hacer el sistema capitalista para tener obreros a su servicio fue sacarlo de sus comunidades, fue quitarles la tierra. Fue lo primero que hicieron con los campesinos ingleses para que se fueran a trabajar a las ciudades, a las fábricas, quitarles las tierras. Entonces, un enemigo del sistema capitalista moderno es la conciencia comunitaria, donde se prioriza, en el individualismo se prioriza el yo sobre el nosotros. O qué tal el miedo al fracaso, ¿no? En aras de un éxito abstracto. ¿Y cuántas veces evitamos tomar riesgos por miedo a fallar? Cuando a lo mejor nuestro corazón nos dice, órale, hazlo. Y ahora te pregunto, ¿qué trampa cultural como el perfeccionismo o la urgencia reconoces en tus relaciones y cómo contribuye al estrés interno y al desconectarte con los demás? Porque cuando estamos bajo estrés es muy difícil que escuchemos al otro, que tengamos la paciencia, ¿no? De escuchar al otro. Porque pues, lo importante es yo resolver mis asuntos, ¿no? O mis presiones internas. ¿Y con qué trampas culturales te identificas más? Entonces, los que hicieron el favor de contestar este cuestionario de 15 preguntitas, pues está relacionado con alguna de estas trampas y negaciones, ¿no? Como es el perfeccionismo, la competencia, la independencia, cuando tengo la creencia de que yo me las tengo que resolver solo, que no es lo mismo que la interdependencia, porque los seres humanos somos interdependientes, pero de ahí a independiente no hubiéramos sobrevivido como especie. La represión de las emociones, ¿no? El vivir aferrados a estructuras, a una jerarquía rígida, donde ahí el que decide es el papá o el jefe, o la necesidad de controlar, que al final lo que hay detrás de la necesidad de control es una profunda desconfianza en sí mismo, o la urgencia, ¿no? De que todo urge, entonces ahí vivimos a prisas. Si no, vayas un día a la ciudad y vean cómo la gente tiene mucha prisa. Y en relación a esto, estos fueron los resultados de la encuesta, que bueno, aunque la contestaron 9 personas, no resulta de ser interesante. Entonces, como pueden observar, aquí en la escala eran 3 niveles, bajo, medio y alto. Y en relación a la pareja, si se dan cuenta, aquí entre más alto, ¿qué significa? Que la puntuación más alta es que esa trampa o esas trampas están presentes. Y ahorita voy a escribir alguna de las trampas, ¿no? Entonces, ahí es interesante que en el grupo que contestaba la encuesta, pues el 38% salieron las trampas más altas, ¿no? Y un 62% medio. Donde fue completamente distinto, que aquí yo diría, bueno, habría que preguntarle a los hijos si están de acuerdo, ¿verdad? Básicamente, desde su percepción, pues las trampas y negaciones culturales en cuanto a la relación con los hijos, pues fue bajo en un 75% y medio en un 25%. Y bueno, no, y bueno, donde las trampas y negaciones emocionales se dispararon más en comparación a las otras dos áreas, fue en las relaciones con los compañeros de trabajo, incluyendo al jefe, ¿no? Que como pueden, fue un 63% alto, que bueno, la verdad no me sorprendió, porque en el contexto laboral es pan de todos los días, inclusive salió bajo, ¿no?
porque en la mayoría de las organizaciones estos porcentajes están del 80 o 90%. Y bueno, como ejemplo, como esta fue una de las áreas donde los puntajes fueron más altos, cada una de las preguntas estaba vinculada con alguna de esas trampas o negaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, la primera que dice, siento que mi jefe impone decisiones sin valorar las opiniones del equipo. 4.4, que es alto, a partir de 4 a 5 ya es alto. O, me exijo entregar trabajos perfectos, incluso si afecta mi salud o mi tiempo, ¿no? La trampa del perfeccionismo. Entonces, en términos de salud, yo te, a los que sufren de esta trampa o están atrapados en esa trampa, yo te pregunto, ¿cuál ha sido el precio que has pagado en términos de salud física, ¿no? De bienestar. Porque obviamente entre más alto, pues los estados de malestar son más comunes, ¿no? Evito expresar frustración en el trabajo por miedo a parecer poco profesional, que eso tiene que ver con la represión de las emociones, ¿no? 4.1. Y bueno, es sí que como muestra un botón. Y ahora te pregunto, ¿qué patrones culturales específicos de tu entorno podrías identificar como barreras para generar relaciones auténticas? Ahora exploremos juntos. Y bueno, esta era una actividad, pero bueno, por cuestión de tiempo nada más te la vamos a dejar como a reflexión, ¿no? Entonces, identifica una negación o trampa cultural que sientas que es la que traes como más arraigada, ¿no? Ya sea en el ámbito de pareja, familia. Parte de la información que les voy a hacer llegar a su WhatsApp, por eso es importante que se registren en la liga, es justamente ya la descripción de esas 20 trampas culturales, que es como una especie como de ejercicio para que empieces a tomar conciencia de ello, ¿no? Por ejemplo, en tus relaciones de pareja, ¿no? ¿Qué trampas de las que mencionamos sientes que están ahí presentes, que te permiten vivir una convivencia armónica? O en tu relación con tus padres e hijos, ¿no? O en el trabajo. Por ejemplo, ¿en qué medida la trampa de la urgencia está presente en estos tres ámbitos? Porque el problema es que cuando eres padre, o somos padres, o somos jefes, creamos el contexto y hacemos que los demás, los que dependen de nosotros, o a los que lideramos, los metemos en el mismo contexto en este caso, de la urgencia, ¿no? Y todo por tus temas no resueltos. Y además les hacemos pagar precios muy altos, con nuestro perfeccionismo, ¿no? O con nuestro sentido de autosuficiencia, o de control. ¿Cómo afecta la presión de la urgencia en tu vida diaria, en el trabajo o en casa? ¿O a tu capacidad de estar presente en tus relaciones? Porque cuando tenemos mucho estamos muy metidos en la trampa de la urgencia, nos cuesta mucho trabajo estar presentes, porque estamos siempre pensando en otra cosa, en lo que tenemos que hacer al rato. Y siguiendo con la reflexión, ¿en qué medida el perfeccionismo genera estrés en tu familia? ¿O cuándo podrías empezar a aplicar la legitimación de cada uno de tus hijos en lugar de seguirlos presionando, en lugar de seguirlos presionando, obligando a que sean perfectos, ¿no? A que no se equivoquen. O en el trabajo, ¿en qué medida en tu equipo de trabajo la urgencia afecta la calidad en las relaciones, en los contextos relacionales? Y quizás para bajar esto, podrían empezar a planificar mejor. Que de hecho, algo que en el ámbito organizacional me he dado cuenta que cuando los equipos de trabajo están muy metidos en este contexto de la urgencia es porque hay una pésima planificación o hay procesos mal diseñados y eso les mete mucha presión.
O en la pareja, ¿no? Cuando negamos nuestras emociones, generalmente evitamos los conflictos. Y ya, y hasta que explota la bomba, ¿no? ¿Y en qué medida te permites tener con tu pareja una comunicación honesta? Aunque sea difícil. Que bueno, es nomás al principio, pero ya después ya como que los dos aprendemos. Pero sí hay que entrar, hay que tener una clara honestidad, ¿no? Con lo que sentimos y decir, pues, igual se enoja, pero yo se lo digo, porque es lo que siento. Ahora, yo no digo que al principio sea sencillo, pero esto es parte del trabajo personal, ¿no? Y además hay que estarlo practicando. Así que, ¿qué experiencias de una negación o trampa cultural compartirías en un espacio seguro y cómo podrías ayudar de la perspectiva de otros? Ahora, ya para ir cerrando, ¿qué cambiaría en tu vida si superaras, por ejemplo, la trampa de la competencia, negar tus emociones auténticas o salirte de la trampa del perfeccionismo? De estar en una situación de dolor relacional donde vivencias permanentemente conflictos recurrentes que lejos de resolverse se vuelven más complicados, de un estado de desconexión emocional o comunicación inefectiva, a generar contextos que te permitan establecer una convivencia armónica, lo cual implica empezar a escuchar, a practicar la escucha y reflexión consciente, empezar a vivenciar una conexión emocional profunda y una comunicación efectiva, porque esa es una posibilidad, ¿no? Hoy creo que ya se me regresó esto. A ver, déjenme hago aquí. Y bueno, y ahora te voy a hablar justamente, después de darte todo este contexto, lo que es el programa Transformando tus Relaciones, que es un programa piloto que, bueno, partiendo de mi experiencia profesional en el ámbito organizacional y empresarial, algo que pedían muchos después de, oye, ¿tendrás algo para mi esposa, para mi hermano, para mis hijos, etcétera, ¿no? Más para la parte personal. Y bueno, eso me motivó como ir a estructurar un programa, ahora sí que abierto a todo público, no nada más limitado o enfocado en el ámbito organizacional, que las herramientas que han resultado efectivas para mejorar los contextos de los equipos de trabajo es ponerlo a disposición de más gente, ¿no? Que en este caso enfocado a mejorar los vínculos en las relaciones de pareja, familia y trabajo. Principalmente pareja y familia. Aunque bueno, también hay aspectos que están considerados que al final pues todo está relacionado, ¿no? Si yo logro cambiar mi contexto relacional de pareja, eso también me va a facilitar hacer lo mismo en el ámbito familiar y laboral. Y el objetivo de este programa es justamente identificar en esta primera etapa las negaciones y trampas culturales para transformarlas en relaciones de respeto, necesidad y confianza, que era lo que realizábamos anteriormente. Y bueno, ahorita lo que quiero pilotear es el primer módulo que es de 8 horas, que son 4 sesiones de 2 horas, casi 2 horas y media, todos los lunes, abierto para todo público de 18 a 90 años. Y bueno, este programa es virtual, de entrada en esta primera etapa, es virtual, el cual ofrece un espacio seguro para explorar y trascender esas negaciones y trampas culturales que condicionan ese malestar en esos contextos relacionales. Entonces, es un trabajo al que, por lo menos durante 4 lunes, se trata de darle continuidad, que es como como un módulo introductorio,
Porque obviamente aquí se trata de trabajar con otras herramientas como las conversaciones liberadoras de las que hablaba previamente, que de hecho es un trabajo muy interactivo. Y justamente esta es la invitación. Y como este es un programa piloto, porque obviamente después mi intención ya es ofrecerlo más abiertamente. Ahora sí que esto ahorita quiero compartir con los de confianza, que generalmente los que se inscribieron a la comunidad, pues es gente que ya nos conoce, ya han trabajado en algunos programas con nosotros, sobre todo en la época de Psique, pero esto es algo que necesito irlo afinando y perfeccionando, ¿no? Y bueno, ahorita van a ver que el costo es ridículo prácticamente, ¿no? Porque a mí lo que me interesa principalmente es perfeccionar este programa, este modelo. Ahora sí que para todo público. Y la forma como está estructurado el programa, hay un taller introductorio que inicia el lunes 11 de agosto, que es empezar a trabajar con las distinciones básicas de la biología cultural. Después viene el primer bloque, que es empezar a trabajar a fondo, a comprender las negaciones y trampas culturales y empezarlas a identificar, sobre todo en nosotros mismos. Este es un trabajo, aunque es en grupo, pues cada quien va a tener su chamba, ¿no? Porque pues cada quien es responsable de transformar su forma de percibir la realidad. Después, una vez que las identificamos en nosotros mismos, porque es el primer paso, o sea, si yo no puedo ver mis cegueras, pues va a ser más difícil ver las cegueras de los demás, ¿no? Entonces, se trata de que esto lo pueda yo ver después en cómo esto afecta en mis relaciones de pareja, familia y trabajo. Y obviamente después ya vendrían las estrategias de transformación, que de hecho ya desde el bloque 2 se empieza a trabajar en ello. Y obviamente ya el cierre ya implica con un compromiso personal. O sea, ya una vez que ya sé qué es lo que tengo que trabajar y cómo lo puedo trabajar, el siguiente paso es qué voy a hacer para trabajarlo y resolverlo, ¿no? Y eso obviamente pues la idea es darle seguimiento. Y básicamente el enfoque del programa es que es una metodología participativa y práctica que fomenta la reflexión personal y las conversaciones liberadoras. Y como este es un programa piloto, un primer programa piloto, pues obviamente, como lo quiero afinar muy bien y hacer muy bien, pues el cupo va a ser limitado, no más de 15 personas, más, lo ideal serían 10, de 10, 15 personas, porque más no puedo yo, ahora sí que, por el tipo de trabajo que se hace, más no podría yo atender. Y además, pues quiero que sea un trabajo muy minucioso. ¿Qué obtendrás en este primer módulo o el programa? Pues un trabajo de autodiagnóstico, de autoconocimiento con herramientas nuevas, porque esto pues nunca antes lo había yo trabajado así fuera del ámbito empresarial. Reconocer al menos las 5 negaciones y trampas culturales en cada uno de tus 3 ambientes relacionales, pareja, familia y trabajo. Algo que nos vamos a meter mucho es a trabajar con las codificaciones y patrones inconscientes. Entonces, en este trabajo de investigación que he hecho últimamente, identifiqué que detrás de cada trampa y negación cultural hay 14 codificaciones inconscientes que aprendimos en los primeros 7 años de vida, que son las que justamente nos predisponen y nos enganchan a esas trampas culturales, como por ejemplo la necesidad de ser aceptado, ¿no? O la necesidad de ser comprendido, ¿no? O la codificación de la victimización, de la injusticia o el abuso, o la necesidad de ser reconocido, ¿no? Entonces, esas codificaciones inconscientes, que también fue parte del trabajo que estuve haciendo el año pasado, primero obviamente interno, pues va a dar mucha claridad, porque al final yo ahora estoy más que convencido que es responsabilidad de o tendría que ser responsabilidad de cada uno de nosotros hacernos cargo de nuestro propio inconsciente. Pero no había yo encontrado la metodología o la herramienta que permitiera que la gente pudiera hacer este trabajo. Y sí quiero hacer la aclaración que esto no es terapia. Y a un amigo me decía, ¿cómo puedo darme cuenta si necesito o no terapia? Yo le decía, mira,
Básicamente hay tres áreas que a los seres humanos, a la vez los seres humanos no nos funcionan, o puede ser que no nos funcionen como quisiéramos, que tiene que ver con el amor, salud y el dinero. Entonces, si te falla una de las tres, pues este tipo de programas, de este tipo, coaching, o el que estoy ahorita ofreciendo o compartiendo con ustedes, pueden apoyarte, ¿no? Ajustar una de las tres áreas. Ahora, si de plano las tres áreas no te están funcionando, ahí sí necesitas terapia, necesariamente, ¿no? Y obviamente dentro del programa, bueno, tiene que ver con conozcas ciertas estrategias y herramientas que te permitan trascender tus codificaciones inconscientes y trampas culturales para que las puedas transformar en relaciones de respeto, confianza y colaboración, que además son herramientas muy prácticas y efectivas. Y esto es lo que el ideal a lograr o la meta a lograr es llegar a lo que Maturana y Jimena le llama la autonomía reflexiva, ¿sí? O sea, tú ya tienes la suficiente conciencia como para hacerte cargo de tus propios temas no resueltos, ¿no? ¿Qué implica eso? Pues implica comprometerte en acciones concretas para mejorar tus relaciones y tus vínculos, ¿no? Y tus espacios de convivencia. Entonces, aquí el eje está justamente enfocado a trabajar nuestras relaciones con los demás, con el entorno, en los tres ámbitos que ya les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, empezar a escuchar la pareja en presencia, ¿no? Y a tus hijos, y a tus colegas o colaboradores, ¿no? Y básicamente son como las tres aspectos o tres niveles de trabajo que vamos a estar trabajando en este programa, a los que les interese, ¿no? Participar. Y bueno, ya antes para pasar a la sesión de preguntas y respuestas, estos son los detalles del módulo 1, lunes 11, 18 y 25 de agosto, de 7 a 9, Google Meet. Los interesados en registrarse, voy a publicar ahí en el grupo una liga de WhatsApp para los interesados en inscribirse en este programa, en el primer módulo, para darles toda la información y resolver dudas y demás. Como decía, es un cupo limitado, máximo 15 personas, y la inversión es de 300 pesos, prácticamente regalado. Porque como les decía, a mí lo que me interesa, de hecho, yo algo que les voy a pedir al terminar el primer módulo es que en base al material y al valor que yo les voy a entregar de contenido de alto valor, les voy a pedir que ustedes mismos me digan en cuánto comprarían un taller o un programa de estas características, pero lo que me interesa es que primero lo viven y me ayuden a irlo puliendo y perfeccionando. Que al final, aunque ya las herramientas están probadas en el ámbito organizacional, pues es la primera vez que las quiero compartir, ahora sí que a público en general, ¿no? Y enfocándolo ya a otras áreas, ¿no? Como es las relaciones de pareja y la familia. Y como dice el pollito, ¿no? En pocas palabras, te invito a trabajar a que trasciendas del dolor relacional al amor matrístico. Así que, finalmente, ¿qué motivaciones personales te impulsarían a participar en un programa de transformación relacional basado en la biología cultural? Y a manera de feedback, sí me gustaría que pues me lo contestes por el chat aquí del Meet, ¿no? Porque igual, pues no te hace sentido, ¿no? Podría ser también que no te haga mucho sentido, pero bueno, al final era algo que yo quería compartir desde hace tiempo y bueno, ya me dediqué a darle esta estructura. Y para terminar, una frase de Maturana que dice, el amar es el fundamento de nuestra convivencia, liberarnos del dolor cultural es un acto de amor por nosotros mismos y los demás. Así que gracias por participar. Ahora sí, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué inquietudes, qué dudas te generó? Traté de ser ahora sí que lo más
concreto posible, obviamente hacerlo lo más accesible, sin tanto tecnicismo, pero bueno, al final mi intención era como abrirles una nueva espacio de reflexión y de posibilidades. Entonces, de lo que les compartí hubo algo que les llamó la atención, alguna duda, así que abrimos los micrófonos. Todavía tenemos 5 minutitos. Creo que me ajusté bastante bien al tiempo, que es una conversación para 2 horas. Así que adelante. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Creo que ya todos nos conocemos, ¿no? Por lo menos la gran mayoría ya nos conocemos, así que ya estamos más en confianza. ¿Preguntas, dudas, comentarios? De cualquier manera, grabé la sesión. De hecho, ya le voy a parar aquí para que